Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre los géneros periodísticos. Desde el origen del hombre hemos visto cómo para organizar su entorno, su realidad, el hombre ha buscado clasificar, ha buscado organizar en distintas categorías todo lo que le rodea a fin de poderlo comprender de una mejor forma y poderlo asimilar. Entonces, pues cuentan las historias bíblicas que en el principio, pues la principal tarea que se le va a asignar al ser humano es precisamente ponerle nombre a las especies y poder igual organizarlas y clasificarlas. Porque es una forma de poder, pues, comprender nuestro entorno, poderlo asimilar y que no sea tan complejo como en realidad lo es. Entonces, en el campo de los discursos, construir una tipología no es una tarea sencilla ni tampoco acabada, pues hay diversos criterios teórico-metodológicos para organizarlos. De hecho, el concepto de género nos ayuda como a saber de qué tipo de discurso estamos hablando. Y es un término que es una especie como de apellido que podemos sumar a un discurso y nos permitirá saber cuál es su contenido, su estructura o sus características. Por eso a veces estamos ante un discurso político, un médico, un científico o un académico. Aristóteles clasificó los discursos en tres: deliberativos, forense y de exhibición, y cada uno tenía una finalidad específica: aconsejar, acusar o defender, elogiar o censurar. Y durante mucho tiempo, bajo esta clasificación, fue que se fueron organizando los discursos. Sin embargo, en la Edad Media, como es una época en donde van a florecer muchos esquemas literarios, lo que, además de los géneros que había de la clasificación aristotélica, se van a sumar géneros como la gesta, la historia, la fábula, la tragedia, la comedia, la sátira, etcétera, ¿no? Entonces, esta era la forma como en esta época se van a clasificar todos los esquemas discursivos que se producía en ese momento. Sin embargo, en los siglos XVIII y XIX, este tipo de criterios, tanto aristotélicos como medievales, van a ser insuficientes porque va a surgir la imprenta, va a haber una mayor producción bibliográfica y pues allí se van a dar cuenta que este tipo de géneros ya están rebasados y que hay que hacer una actualización pues entonces necesariamente va a haber una evolución en la clasificación de los géneros periodísticos. Por lo que ya en la segunda década del siglo XX, pues este tipo de taxonomía ya no van a resultar funcionar. Bakhtin es uno de los que más se va a preocupar por el concepto de género y él va a decir que los géneros discursivos son este tipo relativamente estables de enunciados situados en comunidades de prácticas sociales y en dominios discursivos específicos. Y esta visión que él nos va a dar sobre el concepto de género va a ser determinante para poder explicar los géneros actuales, ya que a principios de los 80 fue introducida en los estudios de lenguajes a ciertas áreas de especialidad de estudio del discurso con el propósito de agruparlos con fines pedagógicos. De esta forma, el concepto de género va a ser importante porque nos permite organizar, estructurar y obviamente comprender mejor nuestra realidad. De esta forma, cuando nosotros nos dicen, haz una carta, redacta un boletín, haz un memorándum, haz un oficio, eh, redacta un Twitter, haz un comunicado, etcétera, ya sabemos cómo tenemos que hacerlo. Es decir, porque ya sabemos cuáles son sus características, qué contenido se trata,
qué tipo de formato utiliza. Y si estas formas genéricas o tipos de discursos no existieran, pues realmente la comunicación sería muy complicada porque cada quien estructuraría los mensajes de acuerdo a su gusto o a su propio entender y sería como un caos. Entonces, el establecer los géneros y el hecho de que conozcamos sus características nos permite de alguna forma también organizar mejor nuestras actividades como seres humanos. Entonces, eh, ya existen estos géneros, como en estos ejemplos que les pongo, que esta es una carta institucional y una carta de amor de una persona X. Como ya sabemos qué características tiene, cómo va organizada, el tipo de lenguaje, el tipo de estructura, y el hecho de que ya estén como estos parámetros establecidos, de alguna forma no nos hacen partir de cero, sino que ya solamente vamos utilizando estas estructuras y las vamos socializando. Entonces los géneros son eso, son construcciones discursivas socialmente preestablecidas que nos ayudan a facilitar la interacción humana. Son formas de clasificar los discursos según su tema, su estilo, su objetivo, su tipo y composición. Obviamente la riqueza y diversidad de los géneros son muchísimos porque las prácticas humanas se han multiplicado, hay un amplio repertorio y hay distintas estructuras o formas de poder hacer los discursos, pero el hecho de que ya sepamos cómo van nos ayuda muchísimo a entablar comunicación, a facilitarla y a poderla manejar. De esta forma, pues cuanto más dominemos los géneros, mayor va a ser la, la plenitud y claridad de la forma en cómo podemos interpretar nuestro entorno y mejorar nuestras habilidades de comunicación. Bien, en eso hace pues que tengamos distintos tipos de discursos como los académicos, los jurídicos, los culturales y el discurso de la música. Es decir, constantemente estamos teniendo contacto con diversos tipos de discurso cuya estructura, contenido, forma de organizarse depende de lo que estamos hablando y del tipo de discurso que estamos organizando. Jens Kaiser va a ser uno de los pioneros que va a retomar este concepto de género y lo va a aplicar al periodismo, pues a finales de los años 50 advirtió que era necesario organizar los textos de los periódicos. Entonces, la inclusión del concepto de género en el periodismo ha permitido el desarrollo de esta teoría de los géneros periodísticos, cuyo objetivo va a ser aportar un método seguro para organizar los textos que vienen en un periódico o en un programa de radio o de televisión, porque dependiendo del tipo de género va a ser la extensión, las características, la forma de organizarlos y la forma también igual de que aparecen en los periódicos, ¿no? Y también igual es una forma también para organizar, estudiar y enseñar los textos y la profesión del periodismo. De hecho, tienen una finalidad pedagógica bastante útil porque los géneros periodísticos son los mismos aquí y ahora sí que en China, y entonces nos permiten a los docentes poderles enseñar las estructuras de una mejor forma y que sea como los mismos aprendizajes en distintas escuelas. Desde su origen hasta mediados del siglo XIX, la redacción periodística guardó una estrecha relación con la literatura, como que no existía esta necesidad de identificarlos como un género independiente, pero cuando surgen las primeras agencias de prensa, los artículos firmados pues van a ceder su lugar a las noticias. Esto es porque en sus orígenes los textos que aparecían en los periódicos generalmente eran puras opiniones que las personas firmaban y, y cuando surge el interés por la noticia, por saber qué ocurría alrededor
y no tanto una opinión política, surgen estos géneros informativos y la necesidad de separar la opinión de lo que viene siendo la exposición. Entonces, se ve la necesidad de crear o de conformar este género autónomo que busca ser muy preciso, conciso, objetivo y buscar más bien la cuestión de la veracidad que los textos que vienen siendo de opinión. De esta forma, pues ya en 1920 el tema de los géneros va a estar muy dominante en las empresas de comunicación o en las empresas periodísticas, y como la prensa va a empezar a adquirir estas características de agencia informativa, pues se va a buscar hacer estas clasificaciones que les comentaba en separar los géneros informativos de los géneros interpretativos o de opinión, porque va a ser una excelente forma de poder comprender cuáles van en las noticias y qué cosas son artículos o comentarios firmados, y esto va a dar lugar a que aparezcan también géneros como el reportaje y la crónica. En los 70 ya el género periodístico va a ser de uso común en las escuelas en donde se enseñaba la carrera, y pues como que las clasificaciones van a permitir organizar los diversos textos periodísticos que están dentro de un periódico. Y para ello pues hay que considerar su objetivo, su estructura, su estilo, y la forma de enseñanza nos va a permitir saber de qué tipo de texto estamos hablando. Entonces, la clasificación de géneros más utilizada es esta. Géneros informativos, en donde está la nota informativa, la infografía y la entrevista; los interpretativos, en donde está la entrevista, la crónica y el reportaje; y los de opinión, en donde encontramos editoriales, artículos de fondo, columnas, encuestas, caricaturas y cartas de los lectores. Cabe señalar que hay ciertas polémicas en torno a cómo deben ir organizados los géneros periodísticos, porque dependiendo del autor es como te dice en dónde debe ir determinado producto periodístico. Pero la forma más utilizada o la más conocida es esta que viene en esta lámina. Los géneros informativos, como su nombre lo dicen, tienen como objetivo dar a conocer una noticia o un hecho noticioso, y se proyecta a través de una nota informativa, una entrevista o una infografía. El lenguaje que utilizan es netamente expositivo, aunque a veces también puede haber narración y descripción. Su estructura es básicamente una pirámide invertida que va organizada de lo más a lo menos importante y que busca responder a los tópicos periodísticos: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Los interpretativos, como su nombre lo dice, buscan explicar, buscan interpretarnos nuestra realidad, darnos mayor información y datos más completos, y cuyo objetivo es desarrollar un tema con mayor amplitud o profundidad. En este sentido, en esta clasificación están el reportaje, la crónica y la entrevista. Emplea la exposición, la narración y la descripción. Su estructura es un poco más libre porque se apega más a como la creatividad del periodista, y por eso es más literario. El género de opinión, como su nombre lo dice, es para dar a conocer la opinión o punto de vista sobre cierto suceso o actor, o defender un juicio de valor. En esta categoría están el editorial, la columna, el artículo de fondo, la caricatura, la crítica, la reseña, la carta del lector o incluso las encuestas. Es un tipo de discurso en donde predomina la argumentación seguida de la exposición, y su estructura también es como más libre, pero parte de un punto de vista o de un planteamiento y de los argumentos que sustentan ese punto de vista. Otros autores no clasificarán a los géneros de formas alternativas. Por ejemplo, Susana González dice que los géneros informativos son la nota,
la entrevista, la crónica y el reportaje. Entonces, si se darán cuenta, incluye allí los géneros interpretativos y de hecho no los considera así como géneros interpretativos. Y los demás, pues habla de géneros de opinión. José María Casasus, Núñez la DBC, Julio del Río Reinaga, José Javier Muñoz y Alex Grigelmo van a identificar 4 o hasta 5 grandes grupos de géneros periodísticos porque van a añadir el periodismo ameno, literario o de entretenimiento, como las narraciones de ficción, las tiras cómicas, los poemas, las columnas personales, el ensayo, el humor, crucigramas, acertijos, etcétera. Y ellos también van a hablar sobre un género ambiguo mixto de información e interpretación, como vendrían siendo el artículo de divulgación, la biografía, la transcripción literal de ruedas de prensa, crónicas y reseñas, y el género de información-opinión, como las entrevistas de opinión, las cartas de lectores, las viñetas, las misceláneas y curiosidades. Vicente Leñero y Carlos de Marín, de hecho, dirán que la crónica y la columna son géneros híbridos y referirán que los géneros periodísticos se entremezclan y llegan a enriquecerlos con el cuento, el ensayo y la novela. Eva Salgado, por su parte, va a considerar la infografía como un género informativo, así como las encuestas y cartas de lectores como géneros de opinión, cosa que otros autores no hacen. Otros autores van a decir que la entrevista no es un género en sí, sino que es un método de investigación para obtener información y que va a atravesar distintos géneros, ¿no? Entonces, más que un género, lo consideran un método y lo vamos a encontrar en el reportaje, en la crónica, en la nota informativa. Además, pues también existen otro tipo de textos periodísticos cuya publicación fue pagada y que es una especie de publicidad disfrazada y que los hemos comentado y los hemos conocido como los publireportajes. De esta forma, pues bueno, una forma más completa o una manera más completa de presentar o explicar los géneros tradicionales vendrían siendo estos. Son géneros informativos, la nota informativa, entrevista, infografía, los interpretativos, el reportaje y la crónica, de opinión, editorial, columna, artículo de fondo, encuesta, caricatura, ensayo y carta a los lectores, o también los géneros de entretenimiento como las narraciones de ficción, las tiras cómicas, los poemas, columnas personales, el ensayo, efemérides, el dato curioso, el humor, los crucigramas, acertijos, las chistes algunas veces aparece, el sudoku, etcétera, y los mixtos como los artículos de divulgación, los biográficos, transcripción de ruedas de prensa, crónica y reseña, y esta publicidad nativa o textos periodísticos pagados. En los géneros periodísticos también han evolucionado con el periodismo digital porque Internet nos aporta características muy especiales. Son discursos que son interactivos, es decir, podemos darle clic en una liga y nos manda a otra, podemos de alguna forma hasta jugar con la información, porque debemos ir dando clic implica ir accediendo a distinto tipo de información. Como no hay límite de espacio y de tiempo, pues hay mayor profundidad. Son multimedia porque utiliza recursos de audio, video, texto y imagen. Estos en las plataformas digitales está muy organizada con base en esquemas de innovación, de hacer una combinación de distintos medios y pues también igual retomando las experiencias y las formas de hacer periodismo tanto de la innovación como de la forma tradicional. De esta manera, pues esta es una clasificación que he desarrollado de cómo han evolucionado los géneros periodísticos en las plataformas de Internet y de esta forma pues vamos a tener en los informativos las cibernotas, ciberentrevistas, cibercrónica, la infografía fija o animada, los datos en bruto o bases de datos, los géneros interpretativos como el reportaje hipertextual
y multimedia, los géneros de opinión, como el editorial, artículos de fondo, caricatura, memes fijos y animados, cartas y correo de los lectores, comentarios en redes, encuestas y columnas blog, los géneros dialógicos, porque a veces se convoca a entrevistas en internet, a encuestas o sondeos de opinión en redes sociales. Entonces hay entrevistas, encuestas, dinámicas ustedes, debates en foros, hay chats y pues los comentarios o dinámicas que pueden organizarse en redes sociales, en los espacios de medios informativos. También hay algo que se le conoce como géneros personalizados, inmersivos, vivenciales o experimentales, como los videos 360, la realidad virtual, realidad aumentada, proyectos interactivos, también conocidos como webdocs, news games, también igual podrían entrar allí, aplicaciones de noticias inmersivas, Facebook Live, Periscope y streaming. También hay productos periodísticos muy específicos que emanan del uso de grandes cantidades de información o Big Data que pueden estar organizados como nota informativa, infografía, datos en bruto o bases de datos. Y también, pues, el periodismo ha tendido más a la ludificación, es decir, al desarrollo de dinámicas de juego, y por eso hay géneros gamificados como documentales interactivos, test, videojuegos informativos, infografías, cómics y memes gamificados e interactivos. Y algunas portales en internet han utilizado sus espacios también para difundir cursos o difundir información de carácter cultural, como idiomas, series, películas, videocápsulas, y por eso podrían entrar como géneros educativos y culturales. Otra forma también igual de géneros, ahí están los automatizados, que es el uso de robots e inteligencia artificial, porque actualmente en algunas empresas también ya se están utilizando este tipo de herramientas para redactar notas. Eh, de hecho, hay algunos que, por ejemplo, lo de los sismos, que no implica pues mucha ciencia hacer una nota sobre la intensidad, el epicentro, etcétera. Muchas de esas notas se están utilizando robots para redactarlas porque no son muy complejas de elaborar. Y finalmente, pues también en estos espacios está la publicidad nativa o el periodismo de marca, que también se le conoce, o los publireportajes, pero que también incorporan dinámicas de interactividad, multimedia, ser muy innovadores y pues buscando mucho la experiencia de los usuarios, porque aquí lo que se busca es la interacción con quien está recibiendo estos mensajes. Bien, hasta aquí dejo la explicación de los géneros periodísticos. Recuerden que en este curso solamente vamos a trabajar con los géneros periodísticos informativos, la nota informativa y la entrevista. Muchas gracias.